Cuando llega esta reforma de paridad total, paridad en todo, implica la posibilidad de que las mujeres cada vez más estemos llegando a los puestos de toma de decisiones. Nos quieren poner como si fuéramos títeres manipulables, como si no tuviéramos una mente propia y una voz propia para tomar nuestras decisiones, como si llegar a estos cargos públicos no fuera gracias y derivado a nuestro mérito, trabajo y esfuerzo que demostramos día con día. Que aún no cumplen con tener los elementos necesarios para combatir la violencia política en razón de género al interior de sus documentos básicos y de sus reglamentos. Estamos entre los 10 países latinoamericanos con una legislación más avanzada. Sería una vergüenza que a la hora de implementarla en las candidaturas perdamos ese lugar. Desde la Constitución de 1917, las mujeres no fuimos reconocidas como ciudadana y con ello se nos negó el derecho de participar en los asuntos públicos, limitante que se fue superando gracias justo a las propias mujeres que desafiaron los roles y estereotipos impuestos, se organizaron, impulsaron, defendieron y conquistaron cada uno de los derechos de los que hoy gozamos. No es que tengamos que salir a preguntarles a las mujeres. Ellas plantearon la reivindicación y a partir de esa reivindicación se hizo toda la modificación desde el entramado constitucional. Guadalupe Tadei, Dania Rabel, Carla Humphrey, Norma de la Cruz, Rita Bel López y Claudia Zavala. Ellas son las 6 consejeras electorales que forman parte del Consejo General del INE. Ellas han impulsado desde la herradura de la democracia el fortalecimiento y el cumplimiento de los derechos político-electorales de las mujeres. También son una potente voz en contra de la violencia política por razón de género. Y en este podcast vas a conocer más de ellas y de su compromiso por la causa de las mujeres. Con sus voces, el Instituto Nacional Electoral se une a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Esto es La Voz de las Consejeras Electorales en el 8M. En este primer capítulo, conversamos con la consejera electoral Dania Rabel acerca de su primer acercamiento con el 8M, de los acuerdos a favor de las mujeres que ha tomado el Consejo General del INE y de cómo esto impacta en la vida cotidiana de todas las mexicanas. Consejera, muchísimas gracias por recibirnos esta tarde para hablar de lo que significa ser mujer, ser consejera en este momento en el INE. Y queremos empezar tratando de acoplar esta circunstancia personal del ser consejera con el Día Internacional de las Mujeres, con el 8 de marzo, que cada vez tiene un significado más profundo, más importante, no solamente para las mujeres en México, sino para las mujeres en todo el mundo. Y por eso queremos preguntarle, para usted, ¿cuál es el más importante significado del Día Internacional de las Mujeres en relación con su propia biografía, con su propia historia y con su propio desempeño como consejera? Sin duda me parece que el 8M es un día reivindicativo. Tengo la impresión que estas fechas nos sirven para hacer un corte de caja, para voltear a ver lo que hemos hecho, los logros que hemos obtenido, cómo hemos ido avanzando, reconocernos entre nosotras, abrazarnos, pero al mismo tiempo darnos cuenta de lo que nos falta todavía por hacer para que veamos ahí que este no es el fin del camino. Todavía tenemos que seguir dando la lucha para poder ejercer plenamente nuestros derechos, pero creo que tiene ese doble matiz, me parece, el día en donde podemos, por un lado, ver todo lo que ya hemos logrado, pero por otro lado también ver lo que nos falta por recorrer para ver que tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo se involucra usted? ¿Cómo trae esa fecha a su propia historia? ¿Cómo la hace suya? ¿Cómo se da cuenta de la relevancia de una fecha como el 8M? Como hemos dicho en muchas ocasiones, las mujeres, la verdad es que no nacemos feministas. Desgraciadamente, hemos crecido y hemos sido criadas en un ambiente patriarcal, lo cual implica muchas veces ir reproduciendo roles, estereotipos de género sin darnos cuenta. Poco a poco te vas concientizando de que las cosas no son normales y no deben de ser así, empiezas a cuestionarlas y en ese cuestionamiento es, por lo menos en mi caso, donde volteo a ver el 8M y me doy cuenta de lo que implica, de la lucha de las mujeres, de las manifestaciones, de sus exigencias y te empieza a cambiar un poco la concepción del propio día. El cambio completamente de cómo transcurre incluso su propia biografía, su propio camino personal, profesional. Sí, sin duda. A ver,
Yo recuerdo cuando era niña que veía los comerciales, los promocionales del Instituto de las Mujeres y hablaban de desigualdad. Y yo me preguntaba, pero ¿de dónde hablarán? ¿En dónde está esa desigualdad? Yo no la advertía, por ejemplo, cuando iba a la primaria, pensaba que teníamos un trato igualitario, pero era más bien que no me había dado cuenta, no me había concientizado. Realmente empecé a ser consciente de esta desigualdad en el trato entre hombres y mujeres ya en mi vida profesional, cuando ya vi con una mirada mucho más crítica algunas cosas y vi que eso no podía ser normal y que no estaba correcto, pero sí, vamos, cuesta trabajo y es todo un proceso también para irte dando cuenta de las cosas. Este Consejo General, y particularmente, por supuesto, las consejeras que lo integran, han proyectado, quizás como nunca, el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero, ¿qué otros temas relacionados con las mujeres usted distinguiría entre las prioridades del Consejo General y cuál es su importancia? Sin duda el tema de violencia política contra las mujeres por razón de género es una de las cosas que más se ha notado, no solamente porque es un tema que ha tomado la batuta el Instituto Nacional Electoral en su ámbito de atribuciones para combatirla y erradicarla e incluso tomar medidas preventivas, sino porque también tuvimos una legislación en 2020 y eso hizo que tuviera una mayor visibilidad el tema. No obstante, hay otras cuestiones que hemos hecho las y los consejeros electorales que tienen que ver con la paridad en todo, por ejemplo, o que tiene que ver con la igualdad sustantiva. Cuando hablo de paridad en todo, me estoy refiriendo a que la paridad pueda realmente permear absolutamente en todos los ámbitos. Al interior del propio Instituto Nacional Electoral, donde hemos pugnado porque cada vez más mujeres tengan puestos directivos, pero también en las atribuciones que tiene el INE, por ejemplo, al revisar las postulaciones que hacen los partidos políticos. Y un caso muy claro es el de paridad en las gubernaturas, en donde tuvimos que tener una lucha constante y ser muy insistentes para que este tema pudiera salir adelante. Hay que recordar que a la fecha no tenemos una legislación a nivel federal, aunque sí está establecida la paridad en todo en la Constitución. Lo cierto es que en su momento lo que se nos dijo es, no, pues al no existir una legislación, eso no está normado y ustedes no tienen atribuciones para hacer que se cumpla. ¿Y qué íbamos a hacer? Que la Constitución se convirtiera en letra muerta y lo que nos habían prometido con esta reforma no fue así. Emitimos un acuerdo y en conclusión, después de ese acuerdo, lo que podemos decir hoy en día es que en 3 años hemos tenido a más mujeres electas como gobernadoras de los que tuvimos en toda nuestra historia desde que se reconoció nuestro derecho a votar y ser votadas en 1953 hasta 2020, lo cual me parece que es contundente de la necesidad de que se tomaran este tipo de medidas. Y por el ámbito de igualdad sustantiva, a lo que me refiero es a que deben de existir condiciones igualitarias entre hombres y mujeres en todos los aspectos. No estamos hablando nada más de que basta con que hayan postulaciones paritarias, es decir, postulaciones iguales de hombres y mujeres para los cargos públicos, sino que además puedan desempeñar una campaña, una precampaña en igualdad de condiciones, que tengan igual acceso a radio y televisión en los tiempos del Estado, los cuales tienen derecho los partidos políticos, que tengan el mismo financiamiento para hacer campañas, porque eso no ocurre. Así es que, bueno, pues sí podemos tener postulaciones de hombres y mujeres igualitarias, pero no tienen las mismas condiciones para que tengan las mismas oportunidades de llegar a los cargos públicos. En esa materia también, en los lineamientos para prevenir, atender, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, establecimos que los partidos políticos tienen que darle al menos el 50% de su dinero a las mujeres y también tienen que darle al menos el 50% de los tiempos que tienen derecho en radio y televisión. ¿Cómo se traducen estas medidas en la vida cotidiana de las mujeres mexicanas y cómo impactan en el ámbito electoral y su vida cotidiana? El primer impacto que yo destacaría es el hecho de visibilizar a las mujeres en puestos de poder. Desde mi perspectiva, ese simple hecho hace que las jóvenes se den cuenta que es posible y que esos lugares también les pertenecen y tengan las expectativas que pueden llegar a concretarse y hacerse reales de estar en un cargo público, porque también las mujeres pueden estar en esos cargos públicos. Creo que simplemente verlas ahí normaliza su presencia y hace que otras se motiven también a participar más activamente en la vida pública. Pero además también
creo que las mujeres en general, pues como hemos sido socializadas por nuestras propias vivencias, por las circunstancias sociales que rodean el ser mujer en México y en otros países, hace que tengamos una sensibilidad en algunos temas quizá más agudizada de la que pudieran tener los hombres. Por ejemplo, en la violencia cotidiana que sufrimos en las calles, en el acoso que podemos sufrir, que creo que no hay una mujer que se haya salvado de ello, y creo que ese tipo de circunstancias pueden dar otra perspectiva para que si llega una mujer como legisladora, pues pueda tomar cartas en el asunto en distintas materias que están afectando en particular a las mujeres y que pueden hacer un cambio en la vida cotidiana de cada mujer. Consejera, ¿cuál considera usted que debe ser el mensaje del INE para aquellas ciudadanas que se han sumado y se sumarán al esfuerzo de este proceso electoral? Que alcen la voz ante las injusticias, que se atrevan. Realmente los avances que hemos tenido han sido por mujeres valientes que una vez que son escuchadas por otras mujeres, son acompañadas, deben de saber que no están solas, que van a ser cobijadas por otras mujeres, que somos sororarias y que en realidad, contrario a lo que nos han querido hacer creer, las mujeres son quienes más apoyan a otras mujeres. ¿Tiene algún modelo, un role model de mujer, alguna mujer que usted particularmente admire? Me gusta mucho Michelle Obama, me parece una mujer muy inteligente, muy echada para adelante, una mujer muy carismática, creo que es una de las mujeres que pudiera llegar a admirar. Consejera, muchísimas gracias por esta breve conversación. Gracias a ti. Gracias. Esto fue La Voz de las Consejeras Electorales en el 8M. No se pierdan el siguiente capítulo la próxima semana, en el que conversaremos con la consejera Rita Bel López.